Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas en este 5 de diciembre del año 2024. Es un gusto y un placer que me reciban en sus hogares, en su trabajo, en donde quiera que se encuentren. Dios también los acompañe. Bueno, pues vamos a comenzar con el programa del día de hoy. Y pues el primer comentario que tengo que hacer es que pues algunos medios de comunicación no han entendido de qué va la cosa. No han entendido que las cosas ya cambiaron, que ya se tornaron las mesas. Prefieren darle cobertura a un evento intrascendente como es el Mercosur en Uruguay, que tomar en serio la reunión más importante de líderes políticos que se está dando en Argentina, que es la CIPAC, la Conferencia Conservadora. La Conferencia de Políticos Conservadores que ahora tuvo la participación del empresario mexicano Ricardo Benjamín Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas o de Grupo Electra. No han entendido de qué va la película. No han entendido que las cosas han cambiado y que es urgente atender esta clase de temáticas. Bueno, pues vamos a comenzar precisamente con, como siempre, con los hechos de violencia, con la desestabilización política y económica de México, Estados Unidos de Norteamérica tras el asesinato de un miembro del cártel Jalisco Nueva Generación en una plaza comercial de Polanco, pues ha emitido una recomendación para los estadounidenses de no frecuentar la zona. Vamos a hablar también de las camionetas blindadas, que es un blindaje muy fuerte el que trae Omar García Harfuch en su visita propagandística a Sinaloa. Pues trata, si hay terror, si hay miedo, escoltado por más de 100 militares, si hay cosas de qué temer tras la detonación de drones bombas cerca de Culiacán, prácticamente Culiacán, y bueno, los actos propagandísticos que se han visto en el día de ayer, también vamos con eso. No vamos a darle más vueltas, comenzamos. En Chihuahua, reportan vehículos quemados. Esto en el municipio conocido como Coyame y Cuchillo Parado. Se desconoce la cifra exacta. Nuestra fuente es Ojinaga Noticias. En Oaxaca, balacera en la colonia Siete Regiones. En la zona norte de Oaxaca hay una persona sin vida, un policía herido, un detenido, se asegura dinero y armas. Sinaloa, sí hay terror. Exhiben al secretario de Seguridad Pública de Sheinbaum, Omar García Harfuch, trasladándose en camioneta Jeep Grand Cherokee con un blindaje ultra pesado tipo 5 Plus, escoltado por más de 100 militares. Entonces esos llamados de que no hay ningún problema por parte del gobierno del narcogobernador Rubén Rocha Moya quedan desmentidos porque Omar García Harfuch ni loco va a Sinaloa sin ese blindaje. Recordemos que si él está apoyando, si él ha sido amigo toda su vida de los chapitos, de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, pues ahora podría ser objetivo de el Mayito Flaco, del hijo del Mayo Zambada. En Oaxaca, reportan varios homicidios por un comando armado. Es un estado gobernado también por Morena, concretamente en el barrio Soledad, en el istmo de Tehuantepec. En Sinaloa, balacera en avenida Genaro Estrada, fraccionamiento Pradera Dorada, movilizó elementos de seguridad cerca de una tienda, la policía municipal, esto en Mazatlán, Sinaloa. La situación evidentemente no ha mejorado en la plena presencia del secretario de Seguridad Pública Omar García Harfuch. Ocurren estas balaceras, lo cual es francamente que le están diciendo que no lo respetan. Aún y con la presencia de Omar García Harfuch, se metieron a una peluquería y asesinaron a un hombre de 14 disparos frente a un menor de edad. El video, como era evidente, se ha viralizado en redes sociales. Por cierto, antes de que se me olvide, sí, he criticado fuertemente
a los medios de comunicación que prefieren reportar algo tan intrascendente como el Mercosur. Seguir apostando por el mal camino, seguir dándole difusión y creer que esos tipos son los líderes del mundo. Es un error. Pero estamos viendo un cambio en México. O sea, antes yo era visto como un apestado, como un paria, por interesarme por esta clase de temas. Y ahora vemos a una ultraprogresista, Adela Micha, entrevistando al politólogo argentino Agustín Laje. Claro, siempre diciendo que ella apoya el aborto, que es un derecho de la mujer, según ella. Matar es un derecho de la mujer, usar el cuerpo para privar de la vida a alguien más. Es lo que dice. Y también diciendo que no comparte sus ideas contra la Agenda 2030 o la Agenda 2045. Pero es un cambio importante. También lo vemos en el periódico El Universal. El periódico El Universal es uno de los pocos medios de comunicación. ¿Y qué titulares tiene hoy también? Porque ya el cártel de Sinaloa se está especializando en drones bomba, entrenados por criminales, por terroristas del grupo colombiano Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Bueno, pues el Universal sí tomó en cuenta, al menos algo, la participación de Salinas Pliego en la CIPAC. Entonces, ahí hay dos cosas que podemos ver que a lo mejor van a cambiar, ¿no? El Universal se empieza a tomar esto en serio. Oiga, consiguieron la presidencia de los Estados Unidos y todavía se resisten a tomar que esto es en serio, que este es el rumbo, que esto es lo nuevo, que esto es lo de avanzada, que esta es la vanguardia de la política, que la innovación solamente existe en libertad, como dijo Salinas Pliego, y todavía hay reticencias de algunos que se acobardan. No es el momento de acobardarse, es el momento de rebelarnos todos juntos contra el orden criminal de Claudia Sheinbaum, de Omar García Harfuch, del cártel de Sinaloa. Es el momento, porque sin libertad no va a haber futuro. Ojalá y que más lo empiecen a entender. En Sinaloa, balacera en avenida Genaro Estrada, fraccionamiento Pradera Dorada, movilizó elementos de seguridad, no se reportan lesionados ni detenidos, solamente el momento de terror de quedar pues muchas personas atrapados en medio de una balacera. El periódico Sinaloa Hoy denuncia: es pan y circo, es distracción política, es montaje. Como les comentaba el día de ayer, la presencia de Omar García Harfuch en Sinaloa. Balaceras y levantones continúan frente a los ojos de Omar García Harfuch en pleno Culiacán, Sinaloa. Y tiene los reportes concretos Sinaloa Hoy. Felicidades para ese equipo periodístico. En San Luis Potosí se registra una balacera en el bar conocido como El Cochinero. Se llama así. Difunden que estarían lesionados algunos de los cantantes o algunos de los animadores del bar, uno que se conoce como El Chino y el otro como vocalista del grupo La Fuerza. También dos mujeres lesionadas, esto en avenida Ricardo B. Anaya, San Luis Potosí, gobernado por Morena y el Partido Verde, un sujeto que lo han exhibido en video, ligado a gente del cártel Jalisco Nueva Generación. Ese sería el gobernador. El Pollo Gallardo se le conocía antes, acusado de estar ligado con los Zetas o lavar dinero para los Zetas. Por cierto que también quiso ser pastor cristiano. Vamos con nuestra siguiente nota. El político mexicano, ahora expriista, Enrique de la Madrid, hijo del expresidente de México Miguel de la Madrid Hurtado, renuncia formalmente a su militancia en el Partido de la Revolución Institucional, en el PRI. Dijo que ahora busca de cambiar de espacio, que es necesario para hacer política tras 43 años de pertenecer a dicho instituto político. Denunció algo que me parece muy válido, solamente por eso consideré en destacarlo. Dijo que la alianza del PRI, del PAN y del PRD han actuado de forma sospechosa ante el partido narcotraficante Morena. Es decir, han hecho muy poco, prácticamente dijo, de la dirigencia de Marco Cortés y de Alejandro Moreno. Y también del otro, de Jesús Zambrano. Que Jesús Zambrano sabía bien de la narcoalianza de López Obrador como líder del PRD, como miembro del PRD, y nunca lo denunció, nunca tomó acciones o cartas en el asunto. Tampoco el otro narcopartido, Movimiento Traidor, Movimiento Naranja, Movimiento Palero de Morena. Bueno,
Pues Enrique de la Madrid comenta que estos tres partidos tenían muchos recursos públicos como para tener vigiladas, como para evitar un fraude el 2 de junio del año 2024. Y que no se hizo. Y que eso es muy sospechoso. Sí, realmente la crítica es muy válida la del señor Enrique de la Madrid. ¿Cómo es posible que en la alianza no fuimos capaces de cubrir todas las casillas? Los partidos reciben millones de recursos y lo menos es cubrir las casillas. Tenemos que construir otras alternativas. No ha confirmado si se va a integrar a el Frente Cívico Nacional de Xóchitl Gálvez y Guadalupe Acosta Naranjo, pero dijo que es necesario crear una alternativa a esos partidos. Y si él está dándose de baja del PRI, es porque ese partido ha estado actuando de forma muy extraña con un aliado de López Obrador, con un aliado de Morena, como es Alejandro Moreno, que sabemos que tenía múltiples escándalos de corrupción en Campeche y que probablemente de esa forma lo han chantajeado o manipulado. El tal Marco Cortés y el otro Jorge Romero, pues evidentemente que también pintan para ser paleros de Morena porque les gusta mucho seguirle el juego y además siguen como muy norteados, siguen muy confundidos, siguen muy desorientados, abriendo el Partido Acción Nacional a gente de extrema izquierda. ¿No quieres alguien de extrema derecha? ¿No quieres volverme político? ¿No quieres volverme tu aliado? Ni en pintura, seguramente me diría. A ti, ni en pintura. No me gusta lo que haces. Bueno, pues entonces hay que buscar, sí, alternativas. Y es otra luz en el camino, ¿no? Otra cosa que nos podría dar esperanza porque ya nos dimos cuenta que por ahí, por esos mismos caminos, ya no hay futuro, ¿no? Ya no se ve algo claro por ahí. Pues sí, los medios de comunicación callan en su mayoría el evento de la Conferencia Conservadora de Acción Conservadora, conocida como la CIPAC, en Argentina. Prefieren reportar sobre la intrascendente conferencia del Mercosur en Uruguay que acaba de volver a caer en el hoyo de la extrema izquierda, porque Lacalle Pou pues no era un personaje propiamente de ideas conservadoras, ni mucho menos. Yo no creo en la radicalización. Más bien creo que si nosotros actuamos como realmente somos y como pensamos, los criminales, los cobardes nos van a tachar de radicales. Pero en realidad nosotros siempre hemos pensado de esta forma. Sinaloa. Asesinan a un hombre de 14 disparos en una peluquería junto a un menor de edad, junto a un niño. Esto en Los Mochis, pese a la presencia de Omar García Harfuch. Esto desmonta por completo el montaje organizado por Sheinbaum y su policía, que es acusado por los periodistas de investigación como de ser un narcopolicía, de que Batman se entiende con los chapitos. En Indonesia, arrestan a un chino de nombre Yan Nene, buscado en China por transferir y lavar casi 18 millones de dólares de un grupo criminal en apuestas por internet. En Gaza y Sudáfrica, los gobiernos respectivos, que en Gaza es uno terrorista, el Hamas, y en Sudáfrica, aplauden que Amnistía Internacional, organización no gubernamental, acusa de genocidio al Estado de Israel sobre su informe que elaboran a partir de las víctimas en Gaza y los ataques, los heridos, los muertos, los desaparecidos. Reportan más de 11,000 personas desaparecidas en estos ataques. También que la Corte Penal Internacional giró una orden de arresto contra Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, pero también contra el líder del grupo terrorista islámico Hamas. Recuérdese que este grupo terrorista islámico es apoyado por el partido Morena en México y por todo el bloque del Foro de Sao Paulo. En Cuba, nuevos apagones. El 48% del territorio de Cuba se encuentra en apagones. Esto pese a los robos de López Obrador y Claudia Sheinbaum a Comisión Federal de Electricidad, que decían que iban a garantizar la electricidad de ese país. Han desviado más de 54 billones de pesos en especie, en equipo especializado y en dólares, supuestamente para ayudar a Cuba. ¿Y nosotros qué tenemos de Cuba? Absolutamente nada.
es un robo, es un atraco que nos hace el partido Morena. Bueno, pues pese a todo eso, los apagones continúan. Señal de que lo que haya enviado Sheinbaum o López Obrador al gobierno, a la tiranía comunista de Cuba, se ha utilizado con otros propósitos, probablemente para seguir enriqueciendo a la familia Castro. Vamos con nuestra siguiente nota. Aumentan oficialmente a más de 44.500 personas sin vida en la ofensiva que tiene el Estado de Israel contra el grupo terrorista Hamás en Gaza. 44.500 personas sin vida es lo que concluye el informe de Amnistía Internacional. Sin petróleo ruso, es el segundo día que enfrenta la República Checa tras cerrarse el oleoducto ruso. En pleno día, República Checa se encuentra a 3 grados centígrados. Y en las noches es mucho más bajo, porque estamos en invierno, entonces, en el hemisferio norte estamos en invierno, entonces, pues la falta de ese gas, vamos a ver cómo les impacta, que puede incluso, ahorita está llamando mucho la atención porque puede incluso desatar protestas en las calles, porque el gas es fundamental en esos países europeos para mantener un poco de calor en invierno. El palero de Morena, el acusado de homicidio de 9 personas en San Pedro Garza García, el que se dedicaba a atacar y desacreditar a Xóchitl Gálvez, junto con Eduardo Verástegui y junto con Gilberto Lozano y otros muchos personajes, fauna y flora, unidos para defender a la atea comunista Sheinbaum. Bueno, pues Jorge Álvarez Maínez es nombrado nuevo dirigente de Movimiento Traidor, de Movimiento Naranja, de Movimiento Ciudadano, que tiene muchísimos políticos ligados al Cártel Jalisco Nueva Generación y que tienen como narcogobernador del estado de Nuevo León a Samuel García. Hay que recordar que incluso Enrique Alfaro se ha quejado amargamente de este político que simplemente se prestó para ser el payasito de una contienda electoral que únicamente era entre 2 personas, 2 mujeres, Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum. Bueno, pues este payaso, porque no hay otra forma de llamarlo, Maínez, que después de su multihomicidio se cayó el templete y aplastó 9 personas, pues este sujeto seguía diciendo que iba a seguir conspirando contra Xóchitl Gálvez. ¿Lo recuerdan? Y ahorita que no son campañas, que no estamos en campaña electoral, Movimiento Traidor, Movimiento Naranja, está financiando una campaña de desprestigio, no criticando las malas acciones del partido narcotraficante Morena, no criticando la desaparición del Poder Judicial de la Federación, los 7 organismos constitucionalmente autónomos, no criticando la militarización de México, sino criticando directamente al partido Acción Nacional. Que porque Yunes se pasó a Morena. ¿Eso no es corrupción de Morena? En vez de decir que es problema del partido Acción Nacional, ¿eso no es corrupción de ellos? ¿Por qué ustedes nunca quisieron formar un bloque opositor junto con el PRI, con el PAN y el PRD y prefirieron dividir el voto de la oposición diciendo falsamente que ustedes eran la verdadera oposición? Pues por eso, porque ustedes son paleros, son meretrices del partido narcotraficante Morena. Esa es la realidad de las cosas. Pues yo creo que ese partidito ya también, ¿no? Al basurero, ¿no? Ahorita que va a ser año nuevo, 2025, pues hay que tirar toda la basura, hay que tirar todo lo viejo y pues empezando por ese partido que además está conformado por puros delincuentes que antes estaban en el PRI y recordar que Movimiento Naranja, Movimiento Traidor, tuvo como candidato a la presidencia de México al narcopresidente López Obrador en el año 2006 y en el año 2012. Ahí estaba Movimiento Naranja con López Obrador. Ya después, en 2018, apoyaron a Ricardo Anaya con el Partido Acción Nacional y con el PRD. Pero para el año 2024 dicen que el problema no es Morena, que el problema es la oposición. La poca o mucha oposición que teníamos ayudó a diezmarla el Partido Naranja, el Partido Traidor. Vamos con nuestra siguiente nota. Procesan por lesiones a una maestra que lesionaba a niños con discapacidad, los golpeaba, les jalaba las orejas. Yo no sabía que si te jalaban una oreja te podían hacer daño.
Puede haber un daño. Si vieran lo que nos hacían a nosotros cuando éramos niños en el sistema mediocre y corrupto de la educación pública, ¿no?, se van para atrás. Los que fueron mis compañeros seguramente recordarán las cosas tan aberrantes y la incompetencia de los académicos que nos daban clases. Yo no tengo gratos recuerdos de ustedes, ¿eh? No sé si algún maestro de por aquel entonces me estuviera viendo, pero no tengo recuerdos gratos verdaderamente de la educación pública. Fue un desastre, ya desde ese entonces se encontraba muy mal y ahora se encuentra peor. Qué triste que esa sea mi experiencia del sistema de educación pública. Bueno, pues procesan a estas personas y esto es peor, porque se trata de niños discapacitados, niños que no podían denunciar, reportar lo que les estaban haciendo las docentes. Bueno, pues esto ocurrió en Coacalco, Estado de México. Y bueno, pues creo que sí, creo que se está actuando bien, que se le procese porque es un crimen, ¿no?, ensañarse con quien no se puede defender. Y otras que se ensañan con quien no se puede defender, pues son las abortistas. Show, detienen a un tal Adrián Cebreros Pereira, alias El Gallero, que el gobierno de Claudia Sheinbaum pues lo acusa de ser el que traía la camionetita cargada, según ellos, de toneladas de fentanilo. Las 20 millones de dosis, supongo que son 20 millones de pastillas, no es a lo que se refieren, de fentanilo en Ahome, Sinaloa. Este acto propagandístico al más puro estilo de Genaro García Luna, que está en Estados Unidos detenido y condenado a quién sabe cuántos años de prisión, a 20 y tantos, 28, 29, 30 años de prisión, si no mal recuerdo, por colaborar con el narcotráfico, por conspiración, por pasarle información privilegiada al narco. ¿Saben lo que hacía principalmente Genaro García Luna? Encubrir a muchos políticos narcos de Morena. Por ejemplo, cuando se encontraron, creo que 16 o 15 toneladas, no recuerdo bien, 16 toneladas de marihuana en una empresa de Ricardo Monreal, allá en Zacatecas, lo primerito que hizo Genaro García Luna fue decir que no estaba implicado el político Monreal, entonces del Partido del Trabajo de Raúl Salinas de Gortari, que no tenía ninguna responsabilidad en aquello. Entonces quedó fuera de que incluso se manchara su imagen política. Hace poco, pues volvimos a recordar eso, cuando tuvo un enfrentamiento con Sheinbaum, ¿no? Y Genaro García Luna utilizó todos los recursos del Estado mexicano, toda la actividad de inteligencia que sí se hizo durante el gobierno de Calderón y le dio toda esa información al narcotráfico. Bueno, pues ahora dicen, para no detener a nadie importante, para no detener a ninguno de los chapitos, porque esa es la esperanza vana de Claudia Sheinbaum, que Donald Trump y su secretario de Estado Marco Rubio se conformen con las migajas de decir, mira estas pastillitas azules, ya con esto estamos cumpliendo. Pues no, evidentemente Donald Trump no va a quitar el dedo del renglón y va a decir, necesito a los narcos, muertos o detenidos o muertos. No me sirve simplemente detener las pastillitas, porque vamos a ampliar la crítica del día de ayer. A ver, Sheinbaum, fíjese nada más todo lo que podemos reflexionar de lo que dicen ellos, que detuvieron un megacargamento, según ellos, de más de 8,000 millones de pesos, que sería el valor de todas esas pastillas. A ver, pensemos bien detenidamente. ¿No que no había narcolaboratorios en México? Decía el otro, el malo, Manuel Andrés, que hoy cumple 66 días, que es el número de la traición, apúntelo. 66 días, para los masones el número 66 significa el número de la traición porque fue el día en que les cayó la autoridad de la iglesia y detuvieron a los pederastas, a los asesinos y los que realizaban rituales satánicos, caballeros templarios, que adoraban al demonio Baphomet. Eso por ahí del siglo XIV. Por eso ellos consideran que el 66 es el número de la traición porque era un 6 de junio. Entonces, 6 de julio, perdón. Entonces hay que tomarlo mucho en consideración que tiene 66 días desaparecido el ex presidente narco López Obrador o el narco ex presidente López Obrador. Pues no que decía que en México no se producía fentanilo.
y luego tuvo que aceptarlo ante las autoridades de Estados Unidos. Luego dijo que era poquito. Si tú detienes ese cargamento, pero no desintegras los laboratorios, los narcolaboratorios donde se elaboraron esas pastillas, tu operación es un engaño. Y por otro lado, si me dices que esas sustancias no se elaboraron en México, pues entonces ¿de qué sirvió toda esta militarización de extorsionadores de la Marina y del Ejército cuidando los cielos, los aeropuertos? ¿Qué hizo López Obrador? Porque entonces, pues imagínate, para que puedan entrar toda esa cantidad de fentanilo, 20 millones de pastillas, pues entonces tu plan de seguridad es un fracasado. Y entonces el expresidente López Obrador, pues es un mentiroso y un corrupto, lo mismo que el almirante Ojeda, que era el titular de la Secretaría de Marina y que también tenía el cinismo, el descaro de decirle a periodistas de Inglaterra, del Canal 4 y de Sky News, que eran unos mentirosos y que sus investigaciones, pese a tener las declaraciones de los mismos narcotraficantes de dónde están los narcolaboratorios, se negaban a hacer algo con ellos. Entonces, gobierno de mentira, gobierno fracasado y tu supuesta espectacularidad tipo Genaro García Luna a la basura, porque realmente lo que acabas de hacer es empeorar tu imagen. Ya no sabes ni para dónde caminar. Seguramente Claudia Sheinbaum dijo, opinión mía, le dijo a los narcos, vamos a sacrificar esta ganancia de 8,000 millones de pesos por el bien del narco, por el porvenir del futuro narco, para que Donald Trump no le haga daño al narco. Pues ya te salió mal, porque acabas de mostrar que eso que acabas de detener es mínimo a comparación de lo que estás enviando a los Estados Unidos. Y de esta ya nadie te salva. Ya nadie te salva. Y por eso les dije, la vida da muchas vueltas. Y Dios siempre, siempre desde que tengo memoria, destruye a todos mis enemigos. Los pone debajo de mis pies. Siempre. Dios nunca me falla. Dios nunca me abandona y va allanando el camino. Por eso vale más rezar de rodillas. Por eso vale más arrepentirse de las cosas malas que uno hace, a veces sin querer. Por eso vale más siempre poner a Dios por encima de todo. Porque allana los caminos donde yo no veía ninguna sola esperanza. En garras de estos asesinos psicópatas que conforman Morena, yo no veía la luz, yo no veía por dónde. Pero, no veía por dónde materialmente hablando, o conforme a nuestras capacidades, o conforme a cómo está el país, o la oposición. Uno no ve nada, pero nunca dejé de tener mi confianza de decir no. De alguna forma, de lo que sea imposible, de ahí Dios va a hacer justicia. Y no nos hemos equivocado. Ha sido así. Alabado sea el Señor, que Donald Trump, sin siquiera llegar a la presidencia de los Estados Unidos, ya le está poniendo un orden a todo. Ya lo está organizando todo. Demos gracias a Dios por eso. El Estado de Israel anuncia que ejecutó a un supuesto líder del Hamas, un tal Osama N. El Tribunal de Disciplina Judicial, que viene como parte de la reforma que entrega al narcotráfico el nombramiento de jueces, ministros, magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es un aparato de inquisición, según la opinión de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación. Mire, nosotros estaríamos mejor en manos de la Inquisición, Hoy en día, qué tiempos aquellos del Tribunal del Santo Oficio, estaríamos miles de veces mejor, porque al menos ahí se investigaban de manera justa. Y en todo el tiempo que estuvo la Inquisición en México, no ejecutó a más de 43 personas, que eso es algo que pocas personas saben. Lo que en realidad se está estableciendo en México con esta narcorreforma judicial, ese Tribunal de Disciplina Judicial es para que los jueces no sean independientes,
para que si un juez se quiere salir del guión de la narcopresidente Sheinbaum, inmediatamente lo corran, lo destituyan. Ya no va a existir la justicia imparcial, ya no van a existir los derechos humanos ni los instrumentos para que un ciudadano común pueda defenderse de actos arbitrarios cometidos o decretados por el gobierno federal. Entonces, eso no es Inquisición, ¿eh? La Inquisición velaba porque no hubiera mentirosos que anduvieran diciendo que se les apareció la Virgen y no era así. La Inquisición velaba porque no hubiera judaizantes o creyentes en Satanás que se hacían pasar por católicos, que hoy hay muchos. Lo que se está estableciendo en México es un tribunal supremo y sumario de ejecuciones contra enemigos políticos. Se está fundamentando un aparato de persecución política y misericordia en contra de todos los que no estamos a favor de la delincuencia de Morena. Eso es lo que se está implementando en México. Y no es poco, es mucho. Por eso invito a los integrantes de la JUFET a que busquen otros conceptos porque nada, ya quisiéramos tener la Inquisición. Esto no es la Inquisición. Islam. Bueno, pues una mujer en Irán es sometida a 74 latigazos públicamente. Ella se llama Masi Alinejad por no usar el velo islámico para cubrirse la cara. Fueron policías iraníes los que la azotaron con 74 latigazos. Y yo me quejaba cuando me pegaba. Imagínate 74 latigazos. El siglo I no es ni siquiera Edad Media. Estamos en el siglo I. En Irán están en el siglo I, en pleno 2024. Esto revela, aunque no lo quieran muchos, revela perfectamente el atraso, el suicidio cultural que sería permitir que el Islam se posicione, que se integre a las naciones occidentales. Esto es una aberración. Una mujer, por no utilizar un infame velo islámico, 74 latigazos. La mujer compartió las imágenes de cómo le quedó la piel de la espalda destrozada por estos latigazos. Esta gente es verdaderamente perniciosa, Odian que bebas leche, odian que puedas comer cerdo, porque al igual que los judíos no saben por qué no se podía comer cerdo, solamente el cerdo ritualizado. Nosotros los cristianos sí tenemos el conocimiento del por qué. Ellos siguen anclados en supersticiones, en tonterías que ni siquiera son palabra de Dios, No son palabra de Dios las tonterías que ellos han inventado. Ahí los tienen. No les gusta tener perros porque consideran que los perros son animales inmundos. No se puede tocar un perro para un islámico. Cuidado con que toques un vaso de un islámico porque te puede violentar. Cuidado con que te rías del agresor infantil, del depredador infantil al que ellos le rinden culto, que es Mahoma. Una mujer que fue condenada a 74 latigazos por no usar un velo en pleno 2024. 2024. Datos oficiales de Guanajuato dicen que la Guardia Nacional habría asegurado más de 22,000 armas, pero pocos delincuentes no detienen a nadie. Es raro, ¿no? Eso pues permite que siga la violencia, la delincuencia en Guanajuato. 4.2 personas detenidas por cada 100,000 habitantes. No atrapan nada. A nadie atrapan en Guanajuato. Por eso es que los generadores de violencia siguen impunes, lo mismo que en Sinaloa. La Guardia Nacional de vez en cuando comunica que decomisa armas y de todos estos años, desde que fue creada, solamente 22,776 armas ha decomisado. ¿Por qué no detiene a los delincuentes? Es un cuestionamiento, ¿no? Hoy son datos oficiales y nos puede servir de mucho pensar qué es lo que está detrás de todo esto. En Ciudad de México, vendedores ambulantes bloquearon durante 4 horas Tlalpan y Circuito Interior. Exigen un lugar donde vender porque cada vez les imponen más cuotas y restricciones. En Ciudad de México, en Popotla, en la Miguel Hidalgo, hallan una toma clandestina de gasolina en una presunta purificadora de agua. En Francia, renuncia el primer ministro Michel Barnier. Políticos
dicen que de derecha tienen la fuerza para incluso poder destituir, si llegan a un acuerdo con la extrema izquierda, para destituir al presidente Emmanuel Macron, presidente de Francia, ligado a la banca Rothschild. Evidentemente Emmanuel Macron dice que no va a ser así, que él se va a resistir y que tiene todos los planes de terminar completo su desastroso mandato. Recordemos que Emmanuel Macron ahora es el doble de odioso para todos nosotros. En primera, porque somos católicos y él es un enemigo del catolicismo. Es un enemigo de Cristo declarado. Es un tipo que dijo que quería jodernos la vida a todos los que no aceptáramos la inyección de la pócima mágica. Y también hay que recordar que durante su gobierno se han quemado más iglesias que nunca y no hay detenidos. Es un tipo que promueve la migración de los que dan latigazos a mujeres a Francia. Y es un tipo que, pues él también, por su misma experiencia sexual a los 15 años con una mujer de 30 años, pues le gustaría que eso fuera la norma en todo el mundo. Sí, Emmanuel Macron también está a favor de ser depredador porque él fue depredador. Cuando era niño, él fue depredado, mejor dicho. Entonces, pues este Emmanuel Macron es un sujeto muy tóxico, pero además hay que agregarle que estuvo en el G20 besándole la mano a la diabólica, a la narco presidenta de México, a la narco presidente de México, y eso nos habla de algo muy sucio, ¿no? De una complicidad muy sucia, muy corrupta, que a algunos les pareció un tanto insospechada, incluso para los pequeñitos, la minoría que sigue a Morena como perros fieles, pues también les ha llamado la atención un tanto este acercamiento con un político de la banca Rothschild. Creo que es la prueba, ¿no? Por favor, Claudia Sheinbaum fue becaria de la Fundación Rockefeller. Que le bese la mano un agente, un esclavo de los Rothschild, yo creo que ya pinta de cuerpo completo, ¿no? Lo que está pasando. Sheinbaum, cuyos padres, cuyo abuelo fue un criminal de la Unión Soviética, del Partido Comunista Lituano, yo creo que no debe de dejarnos a dudas. Sheinbaum, que es una judía atea. Yo creo que no hay motivos para extrañarnos de que un sujeto tan malo, tan perverso, tan vil como Emmanuel Macron, pues le esté besando la manita. En Estados Unidos, todos los narcos mexicanos juntos que busca a los Estados Unidos, que está exigiendo su extradición a los Estados Unidos, valen más de 144 millones de dólares. 30 criminales que son protegidos en su mayoría por el partido Morena, como es el caso de Rafael Caro Quintero y el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Fíjese cómo es una cosa que el Mencho no tuvo que hacer cita médica e inmediatamente fue operado en un hospital del IMSS, en el Adolfo López Mateos de Toluca, Estado de México, gobernado por Delfina Gómez. Ahí lo atendieron los especialistas, sin hacer citas, sin nada. Bueno, inmediatamente, aún estando supuestamente preso, lo atienden de maravilla. Para él sí llegó el sistema de salud como Dinamarca. Bueno, pues Estados Unidos lo quiere allá. Y hay buenas razones para que lo quieran allá, porque él torturó, él asesinó, él violó a la gente de la DEA, Enrique Camarena. Entonces hay buenos motivos para que a Rafael Caro Quintero, Estados Unidos, por exigencia de sus oficiales, quieran tenerlo allá. Quieran que pierda todas las comodidades y privilegios de que lo ha rodeado el narcopartido Morena. Y ojalá sea así. De hecho, la narcorreforma judicial tiene por intención evitar las extradiciones. Pero si los jueces están controlados por Sheinbaum, ponte a pensar, y Sheinbaum la tienen de rodillas suplicando misericordia a Donald Trump, pues Donald Trump va a querer quedar bien con los agentes de la DEA, que además se merecen este premio, ¿no? De tener a un criminal sin vergüenza, torturador, sin alma, como es el caso de Quintero, tenerlo allá. Y otra cosa, uno que está bien ligado a Caro Quintero, pues es el político de Morena, ¿no? Manuel Bartlett, ahora exdirector de Comisión Federal de Electricidad. Este señor, corrupto como él solo, que fue gobernador de Puebla, no puede viajar a los Estados Unidos. Recuerden la portada que tuvo el periódico Reforma, en que indicaba que
el secretario de Gobernación de Miguel de la Madrid, Manuel Bartlett, que López Obrador lo llama el licenciado Manuel Bartlett, fue colaborador de ese grupo criminal, del Cártel de Guadalajara, que es el que fundó Rafael Caro Quintero. Entonces, ellos no pueden ir a Estados Unidos. Por eso es que Ricardo Salinas Pliego viajó a Estados Unidos y se burlaba de López Obrador. Y se burlaba de los narcotraficantes, es decir, yo sí puedo ir a Estados Unidos. ¿Quién no puede ir? Pues ellos son los que no pueden ir. Prácticamente la mayoría de los políticos narcos de Morena no pueden visitar Estados Unidos porque en ese momento los detienen como a Genaro García Luna o como a Salvador Cienfuegos. Vamos con nuestra siguiente nota. Spotify, que es una red que yo digo que ya va en cierto declive, pues dice que por segundo año consecutivo la cantante luciferina Taylor Swift es la más escuchada, principalmente por homosexuales, que la escuchan mucho. El embajador Ken Salazar manifestó el deseo de Estados Unidos de debilitar a los cárteles de la droga mexicanos ligados a Claudia Sheinbaum. Dice que hay la esperanza de una colaboración, hay la esperanza de un sometimiento, mira. A Sheinbaum la tienen ahorita de rodillas y jalándole las greñas, y eso que todavía Donald Trump no es presidente, o sea, todavía no toma posesión. Toma posesión, primero Dios, el 20 de enero de 2025. Realiza tu donativo a Héctor Rosales Oficial en cualquiera de las 6 opciones disponibles. Sé parte de nuestra historia y accede a contenido exclusivo. Patrocina este proyecto. No hay monto mínimo. Todo el dinero recaudado se usa para mejorar este programa. HéctorRosalesoficial.blogspot.com/p/opciones -intermedio para -intermedio donar.html. Es muy importante aportar donativo. Dame mi bono de fin de año. Apóyame con eso. Bueno, opinión mía. Bueno, según Claudia Sheinbaum, la estrategia a seguir para negociar con Donald Trump ha sido someterse a él. Dice que ese es el arma de negociación. Hoy creo que lo tenía así en su portada el periódico Diario de Yucatán. Más o menos es comprensible. Sheinbaum fingió montajes como el decomiso de piratería china. Ventas minoristas en Izazaga 89. ¿Eso qué le importa a Estados Unidos? Esos productos no se envían allá. Son para venderse aquí. Decomiso de piratería china, decomiso de fentanilo, que ahora dicen que es histórico. Más histórica es las masacres que está teniendo México, esas sí que son históricas. Y detener a algunos traficantes de migrantes, como por ejemplo en el caso de Chiapas. Según Claudia Sheinbaum, son armas para negociar con Estados Unidos, para que no se retiren del TEMEC. Fraude. En Ciudad de México se elegirán 187 cargos de jueces, pero son seleccionados por Morena. Y una cosa que no te están comentando es que son 1,179 candidatos a jueces. O sea, de esos 1,179 candidatos a jueces, únicamente se elegirán, ocuparán cargo como jueces 187. Es un fraude porque previamente todos estos han sido autorizados por Morena y ya se sabe que incluso hay delincuentes entre estos supuestos candidatos registrados, aceptados por Morena, avalados por Morena. Todos son avalados por Morena. Si alguien no es de Morena, no va a estar como candidato. Entonces sacaron a quien fuera, haz de cuenta que a quien fuera, al que sea, lo van a nombrar juez. Esto es lo malo. Son 104 para el cargo de magistrado, 64 para jueces, explicó una consejera del INE de apellido Flores. Yo digo que es un fraude y es una simulación porque ya están seleccionados por Morena. Y porque 187 candidatos, ¿quién va a saber la vida? ¿Quién va a saber la honestidad? ¿Quién va a saber la trayectoria? Son personas que no vienen de la carrera judicial. Son personas que no sabemos si alguna vez fueron jueces, qué es lo que han hecho con su vida, tienen antecedentes penales, muchos de ellos. No le importa al partido Morena dejarte sin justicia, dejarte pues ahora sí que dejarte desprotegido a las manos de los criminales. No les importa nada.
pónganse a reflexionar en esto y pues como dice Salinas Pliego, hay que tomar acciones, ¿eh? No veas, dice, no sean codos, no veas como un costo, como un cargo, como un cobro injusto. Ve como injusto pagar impuestos, pero aportarnos a nosotros, que damos la batalla cultural, que denunciamos esto, que nos exponemos por esto, no lo veas como un costo. Ve como que tú estás pagando un seguro, que estás procurándote una protección, que estás fomentando algo bueno. Velo de esa forma. Le pide a los empresarios, le pide a las personas que son o que han permanecido indiferentes, muy ocupados en sus cosas. En Estados Unidos se emite una alerta tras el asesinato de un hombre en Polanco. ¿Quién es este hombre? Bueno, pues es Jesús Pérez Alvear, alias el Chucho Pérez. Lavaba dinero presuntamente para el Cártel Jalisco, representante de narcocantantes vulgares, como es el caso de Gerardo Ortiz y de Julián Álvarez. Creo que ese tal Gerardo Ortiz era el que le cantaba canciones a un alto mando del Cártel de Sinaloa, conocido como el Licenciado. Campeche, panista Jorge Luis Lavalle traiciona al Partido Acción Nacional, se suma al gabinete de la morenista Laida Sansores, molesta el hecho a Saúl Monreal, quien dice que este político del PAN estuvo preso por soborno. En realidad ese no es el problema, no es el problema que sea corrupto. Todos los que se pasan a Morena son delincuentes, como Yunes. En realidad lo que es el problema es que Monreal no se lleva bien con él. Sinaloa. Aumenta a 772 asesinatos violentos la guerra entre los chapitos y los mañitos, y hay más de 500 desaparecidos. O sea que en un momento dado la cifra puede ser más catastrófica que esto. En Estados Unidos, los demócratas atacan al experto en temas militares, a un escritor llamado Peter Hegseth, desde que Donald Trump lo propuso para ser representante del Pentágono. El Pentágono, para que me entiendan, es la sede de defensa o del ejército de los Estados Unidos. Es el corazón del aparato de inteligencia del ejército de los Estados Unidos o de las operaciones militares. El Pentágono es una cosa muy curiosa porque es un edificio inmenso, monstruoso. No sé si alguna vez vaya a visitarlo. Pues es una estructura que recordemos que los pentágonos es el centro de una estrella de 5 picos. Hay gente que incluso piensa que tiene algún significado ocultista o diabólico, porque visto desde una toma aérea, pues parece un pentagrama. El Pentágono es una cosa muy curiosa porque ahí están todas las oficinas de asuntos militares de todo el mundo. Hay un apartado para México, hay un apartado para Medio Oriente, para Europa, para China, para Australia. Ahí es un centro de todo. De toda operación militar es eso. Entonces, quiere nombrar Donald Trump a Peter Hegseth por sus ideas, porque las ideas valen mucho, porque la persona vale mucho, que él ha sido presentador también de televisión en la Fox News. Entonces, los demócratas, que están muy resentidos por la semejante pérdida de poder que tuvieron en la elección de 2024, pues ahora acusan a este pobre hombre de escándalos sexuales. Que recuérdese que esto de la sexualidad casi siempre, pues hay muchas personas que tienen alguna mancha o algo relacionado con eso, pero no precisamente por eso van a ser personas totalmente perversas o desviadas, ¿verdad? Lo que buscan ellos es que no sea el titular del Pentágono. Lo que para mí es ridículo, ¿no? Pensarlo, porque se escandalizan mucho de estos hombres, pero sus políticos estaban ligados al depredador sexual de menores Epstein o a Sean Diddy Combs. Hay fotos de Obama con Sean Diddy, Puff Daddy. Hay gente del Partido Demócrata que abiertamente son homosexuales. Eso es un escándalo realmente sexual, o que han tenido o que han participado en orgías, o que son travestis, como era el secretario de salud, o como es el secretario de salud de Biden, que además siendo secretario de salud es un travesti obeso. Entonces, realmente vamos a hacer un escándalo por estas cosas, viendo que los otros, la verdad,
Digo, una cosa es tener un pequeño desliz, un pequeño escándalo sexual, y otra cosa es esos que están así todo, pues hasta con cosas así como sadomasoquismo, satanismo, vaya usted a saber que andan metidos en cosas muy feas, muy turbias. O sea, así que como que a ti te queda espantarte, como aquel chiste que hacíamos, ¿no? De estas mujeres que decían, ay, es que me da miedo hablar de esos temas. Si no te dio miedo practicarte 40 abortos, ¿no te dio miedo eso? ¿No te dio miedo caerte de borracha o caerte de borracho o meterte tanto polvo blanco? ¿Eso no te dio miedo? ¿Te da miedo la vida? ¿Te da miedo esto? ¿Te da miedo lo otro? Y eso no, si no te dio miedo eso, yo creo que ya no te dio miedo nada. Trump propone a Jared Isaacman para ser el titular de la NASA. Sería el personaje que va a colaborar más estrechamente con Elon Musk por su empresa de cohetes SpaceX. Vamos con nuestra siguiente nota. México. El aumento del salario mínimo en un 12% para el año 2025, como ha aprobado la Comisión de Salarios Mínimos manipulada por Claudia Sheinbaum, significará que la inflación para todos los mexicanos se incrementará en un 300% porque dice que se multiplicaría por 3, según denuncia el Consejo Coordinador Empresarial. ¿Qué significa esto? Que todo va a estar más caro porque ella está para tratar de ocultar su crimen de destruir la economía de México con las reformas del narcopresidente inútil López Obrador, que hoy cumple 66 días desaparecido, oculto, temeroso, pues ocurre que nos aumentaría en un 300% el costo de la electricidad, de los alimentos, la narcoinflación, también debemos de recordar que está presente, las extorsiones y el asesinato de empresarios, productores de comida en Michoacán continúa. O sea, esa narcoinflación también nos va a llegar. También los asaltos y extorsiones en las carreteras y puentes federales sigue también. ¿Qué es lo que nos está pasando? Que Sheinbaum, para ocultar toda la destrucción económica momentáneamente, dice, porque las puedo, porque las quiero, porque se me hincha, subo en un 12% el salario mínimo y que aumente todos los alimentos y que aumente todo, que afecta a los más pobres, que afecta a las personas más necesitadas. Una acción demagógica, una acción populista que también fomentará el desempleo, porque si el empresario no tiene ganancias y encima de todo eso le aumentan el costo de sus empleados, de un trabajo que no tiene en este momento pues la posibilidad de valer más o de ser mejor remunerado, se va abajo el negocio, cierra o despide o es recorte de personal o cierra. Y esto lo está haciendo Sheinbaum para joderle la vida a los empresarios y a los trabajadores. Perdónenme la expresión, pero es eso, joderte. Lo que quiere es jodernos a todos. Eso es a lo que se dedica. En eso es profesional. Nunca ha trabajado y nunca ha hecho nada bueno en su vida. Desde la universidad era una porro. Es más, desde antes, desde niña. Busquen los videos. Ella cantaba canciones para terroristas, como un tal padre Camilo, que era un asesino y decía ser sacerdote. Búsquenlo. Falla ayuda de Carlos Salinas de Gortari para Claudia Sheinbaum. Bueno, pues como Claudia es tan impopular y la verdad no haces reír, Claudia. Eres gris, tienes la gracia de una tortuga, tienes la gracia de un pepino, enlamado con hongos. Entonces, lo que ocurre es que le mandó a pedir a Carlos Salinas de Gortari que dijera que ya no tiene pensión, que porque se la quitó López Obrador. Carlos Salinas de Gortari es rico. Soy empleado porque ya no tengo pensión. Y esto dicho de Salinas de Gortari en video, pues debía de servir para que Claudia Sheinbaum dijera, yo soy la oposición, nosotros destruimos a Salinas de Gortari. Mentirosa, Salinas de Gortari en tu gobierno corrupto no tiene ninguna investigación abierta por los muchos delitos que se dice que cometió. Ustedes que se llenaban la boca en decir que Salinas mató al candidato a la presidencia de los 90, se me fue su nombre, a Colosio. No le has abierto ninguna carpeta de investigación. Tú que decías que Salinas de Gortari, porque eso lo decía Morena, es un prestanombres
de Carlos Slim, ¿dónde está tu carpeta de investigación? Tú que supiste que el hijo de Carlos Salinas de Gortari estaba acusado de estar en la secta sexual estadounidense NXIVM. Cuando se le preguntó a López Obrador qué opinaba de eso, dijo: yo me callo. Yo no opino nada, soy dueño de mi silencio. ¿Por qué? Pues porque los Salinas de Gortari son los dueños del Partido del Trabajo, del PT. Son los que nos han impuesto a mediocres, carteristas, rateros, como es el caso de Noroña. Gerardo Fernández Noroña es una creación de Salinas de Gortari. Los Salinas de Gortari, o la familia de Gortari, fueron también de los porros criminales de 1968, que andaban haciendo todos esos actos vandálicos para intentar dar un golpe de Estado a México. Ellos participaron también con las hordas criminales de Carlos Madrazo, que hicieron ese tiroteo en Tlatelolco, que después inventaron que era una masacre. Se inventaron ellos que era una masacre como un acto de represión del gobierno, cuando fueron ellos, fue el Partido Comunista. Todo lo que les han dicho es mentira. Salinas de Gortari fue igual socialista, no fue ningún neoliberal. Él fue el medio por el cual el Illuminati Carlos Slim se apropia de Telmex. Que, vamos a decirlo también, Telmex era muy ineficiente como una empresa estatal. Pero esto no se los dicen, esto no lo cuentan. Salinas de Gortari es el dueño del PT, y pues su noticia esta de que, ay, pobrecito, ahora ando recogiendo, pues eres tan mediocre, Claudia Sheinbaum, en serio. Yo creo que alguien por ahí le dijo: vamos a hacer esto con Salinas de Gortari, vamos a coordinarlo. Salinas de Gortari, que es amigo, por cierto, personal del embajador, que fue un narcogobernador en Sinaloa, Ordaz Coppel, que le dio ese cargo, que lo premió de esa forma López Obrador, lo premió como embajador de México en España, para que organice sus fiestas con Carlos Salinas de Gortari, que es su íntimo amigo. Entonces, no tuvo ninguna trascendencia tu cortina de humo, tu supuesta celebración chaira, Claudia. No sirve para nada, porque sabemos bien que Salinas de Gortari no tiene la necesidad de trabajar. ¿Saben qué es lo que le responde Claudia? Venga a México a cobrar su pensión del bienestar. Se quiere hacer la simpática, pero pues no le queda. Opinión. Claudia Sheinbaum pactó con el cártel de Sinaloa sobre sacrificar 20 millones de dosis de fentanilo para quedar por el bien del narco mexicano y para quedar bien con Donald Trump. Excelsior. Procesan a implicados por fraude en FAMSA. Se trata de Humberto Garza González y Humberto Garza Garza. Se tardaron mucho. Excelsior. Claudia Sheinbaum anuncia más inflación. Anunció un aumento del 12% del salario mínimo. Pasará de 248 pesos a 278. Y ahora vamos con lo que dijo el señor Ricardo Salinas Pliego, que es un discurso bastante interesante, pero por motivos de tiempo pues no voy a poder reproducirlo todo. Declaró: a mí me apasiona resolver problemas de la gente y por eso me pagan mucho dinero, aseguró Salinas Pliego. Dijo además que los empresarios no hacen política porque están muy ocupados resolviendo los problemas importantes del pueblo, de la gente. Pero si el entorno colapsa, como está ocurriendo en México, así lo dijo con todas sus letras, como está ocurriendo en México, los negocios también se van a perder. Los negocios que son la vida de los empresarios no van a seguir. Y eso es algo que nunca ha entendido el Consejo Coordinador Empresarial o la Coparmex, que se han acobardado, más el Consejo Coordinador Empresarial que se ha acobardado a criticar severamente a Sheinbaum. Llamó a pagar, como si se tratara de un seguro contra el socialismo, a todos los que hacemos la lucha, la batalla cultural. Pidió que los empresarios no sean codos ni amarrados. Era agarrados la expresión. Debemos usar gran parte de nuestras utilidades para financiar a los que dan la batalla cultural. Estamos como estamos porque somos como somos, citó al masón Mario Moreno Cantinflas. Cuidado con pensar ya ganamos, o sea que ya derrotamos a la izquierda, porque siempre están ahí. Los zurdos de mierda, así los llamó, hay que regresarlos a la alcantarilla.
Esto nunca cesa. No hay que darles, por tanto, posibilidad de que se organicen. No hay que dejarlos en paz. No hay que dejarlos pensar. No hay que dejarles ningún momento para que se puedan alzar. Y esto es lo que yo siempre les he dicho. A las alimañas se les aplasta. No se les da oportunidad de que nos puedan hacer algo. En México, ya regresamos al régimen de partido único y además liderado por el hijo del gran líder. Evidentemente se está refiriendo a Andrés López Beltrán, al mantenido, al parásito que ha vivido de lo que ha robado su parásito padre, López Obrador. Nos han dejado sin poder judicial independiente. Son mentiras a diario lo que nos dicen. Fuertísimo. Ricardo Salinas Pliego revelando lo que todos sabemos, pero que lo diga él es importante, que todo lo que dice Claudia Sheinbaum son burdas y asquerosas mentiras. Son muy pocos en mi país quienes alzamos la voz por defender nuestros principios, libertad, propiedad privada, tu tiempo. Defender la vida y la propiedad privada es urgente. Dice que, por ejemplo, si el gobierno se queda con el 50% de nuestros impuestos, esto quiere decir que somos un 50% esclavos. Muy cierto, de sentido común, pero muy cierto. Salinas Pliego llamó a promover el derecho de la legítima defensa con la aportación y uso de armas en México y en toda Iberoamérica. Recordemos que el narcopresidente López Obrador, si algo temía, era un pueblo mexicano organizado y armado, porque eso no podría someterlo. También Salinas Pliego aprovechó para hablar contra la transexualidad. Dijo que si un tipo se quiere vestir de mujer, está bien, a mí no me importa. Pero que si quiere exigirme a mí que lo reconozca de esta forma, si quiere exigirnos que nosotros creamos, que le sigamos el juego, pues ahí sí no. Yunes, Miguel Ángel Yunes, el cobarde Yunes, con voz temblorosa, dijo que él decidió por propia voluntad apoyar al narcorrégimen de Claudia Sheinbaum y que cualquier persona, sea senador o no, tendrá una respuesta, es decir, nos está amenazando. Nadie me puede criticar, gritó Miguel Ángel Yunes. Qué patético es este tipo. Y todavía pensando que a lo mejor no, que a lo mejor lo habían secuestrado, nada. Ahora, en las últimas semanas, nos hemos enterado que ya le quitaron todos los delitos fiscales, el perjurio que había cometido en el estado de Veracruz. Los fiscales, los ministros, los magistrados del Poder Judicial han exigido conocer por qué la Fiscalía del Estado de Veracruz, gobernado por el partido narcotraficante Morena, ahora Rocío Nale, otra delincuente, le han exigido saber por qué le retiran esos delitos. Nosotros sabemos bien que es porque votó a favor de la narcorreforma judicial, pero queremos por lo menos que se esfuercen un poquito los delincuentes de la Fiscalía de Veracruz, los delincuentes de la Fiscalía General de la República, y que nos inventen alguna estupidez para que quede para la historia, ¿no? Le quitamos el delito porque consideramos que el señor Yunes es una persona muy decente y siempre lo ha sido así. Es eso. Es esa la justificación. Digo, por lo menos, ¿no? Pero se quedan callados como tontos. Diputado del Partido Verde Ecologista de México, Eduardo Centeno, golpeó a su amigo de bancada, ¿no? Pues son una coalición, el Partido Verde con el Partido del Trabajo. Bueno, pues al político Eduardo Centeno, no sabemos bien por qué, pero se le fue a los golpes al morenista Ismael Brito. Esto en el Congreso de Chiapas, otro estado triste, gobernado por el narcotráfico y por Morena. El Universal desmiente a Claudia Sheinbaum, exhiben una fotografía cómo es que la piratería china continúa en la Ciudad de México, en pleno centro histórico de la Ciudad de México. Las patrullas están frente donde están descargando la mercancía pirata china para venderla en la calle, para almacenarla en las bodegas. Y como exhibe el periódico El Universal, con las fotografías que tú te puedes tomar así simplemente en la calle, recorre la Ciudad de México y eso es lo que está ocurriendo. La piratería china continúa y entonces la simulación de Claudia Sheinbaum se le cae. Ya mandé esta portada de fotografía a la oficina de Donald Trump por si él quiere tomar cartas en el asunto para que sepa que otra vez Claudia Sheinbaum le está jugando chueco, está jugando con el Tratado de Libre Comercio América del Norte, el TEMEC, está traicionando a los Estados Unidos y que la piratería china sigue en México. También le he pedido que ponga mucha atención en que el narcogobierno de López Obrador autorizó
al Partido Comunista Chino, tener en televisión abierta mexicana un canal de propaganda comunista china que es CGTN, en el canal 6 algo, que está transmitiendo las 24 horas del día propaganda china. Creo que ese canal también debe de ser cancelado si queremos desvincularnos de China realmente. Fabricantes de drones bomba colombianos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, organización terrorista como el M-19, al cual pertenecía Claudia Sheinbaum, y recordemos que este M-19 y todo el Foro de Sao Paulo o el Grupo de Puebla están ahí presentes. Ahora que Agustín Laje estuvo con Adela Micha, lo reiteró una y otra vez. Bueno, pues lo que están haciendo las FARC, exmilitares narcos de Colombia, es que les están enseñando a los narcos mexicanos a operar, a diseñar, al funcionamiento de estos drones. No tardarán mucho en que los narcotraficantes van a buscar gente que sepa sobre programación, sobre robótica, sobre diseño aeronáutico de las universidades de México para fabricar aviones, una flotilla de aviones de combate, de drones, aviones no tripulados, para masacrar mexicanos. Eso ya se ve venir. La Secretaría de la Defensa Nacional, durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, únicamente decomisó 31 drones en 5 años. Esto nos habla de un permiso total para que los narcotraficantes sigan ampliando sus capacidades estratégicas, tecnológicas contra el pueblo de México y para que puedan superar en armamento y en tecnología al mismo ejército mexicano. Se lleva hoy así que el Universal, pues sí, tiene muy buenos periodistas y esta información es valiosísima. Este titular yo creo que sí debe de ser conservado por ustedes, debe de ser tomado muy en cuenta. ¿Cómo es que con Claudia Sheinbaum, con López Obrador, vienen 4 grupos criminales y más? Si sumamos a FARC serían ya 5 grupos criminales los que están operando en México. El cártel de Aragua, aquel cártel de la Gente Nueva, el cártel de Tabasco Nueva Generación, el cártel Familia Michoacana Nueva Generación y ahora las FARC, militares de las FARC, están operando en México. Y si pensamos que Claudia Sheinbaum, según el presidente de Colombia, Gustavo Petro, acogió en México a criminales del M-19 del movimiento 19 de mayo que asesinó a más de 115 personas en el asalto al Palacio de Justicia de Bogotá, Colombia, en 1985, nos damos una idea de que una guerrillera o intento de guerrillera está en la presidencia de México. Y eso es terrible, ¿no? Porque entonces no hay justicia, no hay gobierno y esta gente es deshumanizada totalmente. Entonces, cuando más rápido despierten de su letargo, de su sueño, de esta evanescencia, de esta vanagloria que tienen algunos, más rápido se solucionarán todos nuestros problemas y espero que así sea. También pues estamos en el día de los milagros. Estamos en el día de muchos milagros, de muchas cosas buenas. Ya saben que Carlos Loret de Mola es un furibundo enemigo de Donald Trump. Pero yo creo que en las últimas semanas o perdió mucha audiencia o no sé qué es lo que haya ocurrido, pero él también ya comprendió de qué va esto. Todo comenzó con la acción reprobable, del todo injustificada, de Claudia Sheinbaum de decir que si Donald Trump ataca a los narcos, tenemos el himno nacional, mexicanos al himno de guerra. O sea, ella como López Obrador está con la firme convicción de que si atacan a los cárteles de la droga Donald Trump, nos va a ordenar, va a reclutar a la gente y nos va a mandar a una guerra suicida con Estados Unidos. Yo no voy a nada, ¿y ustedes? Tampoco. Mexicanos al grito de guerra, se puso a gritar Claudia Sheinbaum ante la posibilidad de que Donald Trump ataque a los grupos criminales de la droga. Por tanto, pues ha sido múltiplemente ridiculizada por defender al cártel de Sinaloa. Y mire, esto es gravísimo, pero los medios
convencionales no quieren ni presentarlo, porque es tan peligroso, tan terrible el tropezón que se acaba de dar Claudia, que temen represalias. Claudia acaba de cometer uno de los peores errores, que es amenazar con una guerra a Estados Unidos. Solamente recuerdo a López Obrador un fin de semana que se le ocurrió decir la tontería de que iba a defender hasta con la última sangre de los mexicanos al narco. Esto cuando estaban graduándose marinos, si no mal recuerdo, militares del heroico colegio militar, se estaban graduando una generación, y a él se le ocurrió decir eso porque estaba muy enojado porque se descubrió que la DEA tenía agentes infiltrados en el cártel de Sinaloa, y él estaba furioso diciendo: ¿por qué no me informan? ¿Por qué no vienen primero conmigo? ¿Por qué no me pidieron mi autorización? Estaba que echaba rayos, porque él, su papel es defender, representar a los criminales, no a los mexicanos. Y entonces se le ocurrió decir eso. Y Luis Crescencio Sandoval y el cobarde almirante Ojeda lo voltearon a ver como diciendo: ¿qué? ¿Una guerra? No, espérame, tranquilo. Se asustaron, desde luego que se asustaron, porque ya decir eso son palabras mayores. Y decir eso, porque estaba Biden, ¿no? Tal vez lo dijo porque estaba Biden y porque Biden no se enteraba de muchas cosas, o no le iba a hacer nada, es un aliado del narcosistema. Pero llegar a decir eso con Donald Trump, y a lo mejor hasta le cuesta la vida al narcopresidente. Que créanme que el narcopresidente es una cosa insignificante, como un pequeño bicho o una pequeña pulga que el poder militar de Estados Unidos puede aplastar así. Así. Entonces, no les queda decir esa clase de cosas. Carlos Loret de Mola, un furibundo anti-Donald Trump, le recordó a Claudia Sheinbaum que eso de invocar el himno nacional mexicano, que además es un himno conservador, es un himno católico, por eso dice: por el dedo de Dios se escribió, porque ese himno lo hicieron los nacionalistas católicos mexicanos. No lo hizo la masonería, no lo hizo el satanismo al que pertenece Sheinbaum, López Obrador y todos los liberales o progresistas. No es de ellos. El himno mexicano es católico. Por eso es que en repetidas ocasiones Morena ha querido destruirlo. Dicen que le van a cambiar la letra, porque lo aborrecen. Pero ese es el himno mexicano. El arcángel divino por el dedo de Dios se escribió. Entonces, las burlas contra Claudia Sheinbaum en redes sociales están con que maciosare un extraño enemigo. Porque el día de ayer, también lo van a omitir, el día de ayer se quemó inexplicablemente el Museo de Arte de Sinaloa. Les digo que tenemos tanta información que no alcanzamos a desahogarla toda. Carlos Loret de Mola, un furibundo anti-Donald Trump, le recordó que Donald Trump no está hablando de invadirnos para quedarse con nuestro territorio mexicano, no está hablando de invadirnos para quitarnos nuestro oro, nuestro dinero, como sí lo hicieron en el pasado, por cierto, sí lo hicieron en el pasado. Los gobiernos de antes se quedaron con el 55% de nuestro territorio nacional con el apoyo de los liberales, siempre hay que recordarlo, con el apoyo de los traidores que tanto veneraba López Obrador, como Vicente Guerrero, el otro López, Antonio López de Santa Anna, Benito Juárez, Gómez Farías, pues ellos fueron los que prácticamente vendieron el territorio mexicano, los traidores a la patria. Los liberales siempre han sido los traidores a la patria. Entonces, Loret Mola dice: es que cálmate, Sheinbaum, no es para que le digas algo así a Donald Trump. Mejor deberías de cooperar con él para acabar con los narcotraficantes, porque lo único que te está pidiendo Donald Trump es acabar con los narcotraficantes. Entonces, yo le aplaudo mucho a Loret de Mola, porque sé que es un periodista reconocido y porque ha hecho un trabajo espléndido exhibiendo la corrupción de López Obrador, que esté cambiando de postura. Que se haya dado cuenta, probablemente ya, que no es malo, y sería malo que un periodista defendiera a los narcos, como lo está haciendo Sheinbaum, presidente de México. No es malo matar a los narcos, no tiene nada de malo exterminarlos, no tiene nada de malo, como lo que propone Donald Trump. Si Trump nota esta cosa, dice Loret de Mola: no eres graciosa, yo también pienso eso, no es nada gracioso. Y además, si se va a estar tomando a juego las cosas tan serias como que está en juego que intervengan en México, o el futuro
de liberarnos de los narcos, que eso sí sería una bendición. Si esta señora no logra tomarse las cosas en serio, pues es un payasito, es simplemente un payaso ahí todas las mañanas defendiendo al narco. O diciendo que todo es una película, que estamos en Breaking Bad, ¿no? Porque eso fue lo que le dijo ayer al periódico The New York Times. El día de ayer insultó a la periodista Villegas, que exhibió que los grupos criminales de la droga están reclutando a jóvenes especializados en la carrera de químico farmacéutico o química general o petroquímica para la elaboración de sustancias ilícitas, y ella dice que eso es Breaking Bad, que eso no existe. Cuando son los informes de la Sedena los que están confirmando esto, y de ahí se basa el periódico The New York Times para hacer esta importante denuncia. Bueno, en la CPAC de Argentina, en la conferencia conservadora, el presidente de Argentina, Javier Milei, llamó a crear una internacional derechista. Urge crear una internacional derechista en oposición a la internacional socialista, que recordemos que en la historia la mayoría de las masacres, cosas tan lamentables, desempleo, crisis económicas, han sido ocasionadas por las internacionales socialistas, que hay tres. La primera, que fue establecida en 1864, la segunda de 1889 y la tercera de 1920. Hay una internacional socialista, pero nunca ha existido una internacional derechista. Nunca ha existido una alianza conservadora como es ahora el Pacto de Madrid o la CPAC. Esto es algo que apenas está surgiendo. Y ahora sí van a tener de qué hablar. Los zurdos de mierda, ahora sí van a tener de qué hablar, porque durante muchos años se han quejado de que la derecha, de que la extrema derecha esto, que la extrema derecha el otro, tanto con que el lobo, pues ahora sí vas a tener el lobo, ahora sí viene, ahora sí va a ser una realidad, porque lo que había hecho la izquierda narcotraficante y la masonería durante muchos años era inventarse un falso enemigo que no existía. Nunca ha gobernado la derecha México. Nunca ha gobernado realmente un gobierno conservador, por lo menos en los últimos 200 años, en los últimos 199 años, no ha habido un gobierno conservador desde que le dieron un golpe de estado los masones a nuestro emperador católico Iturbide. Un breve periodo del emperador Maximiliano, que no fue precisamente conservador, y luego tuvimos el gobierno de Porfirio Díaz, que se quedó 30 años, pero tampoco hubo como tal una revolución en la educación a que fuera nuevamente cristiana. Pues no, siempre se impulsó las ideas progresistas. Él se coaligó con ciertas personas que tampoco eran de, vamos a decir, de contenido cristiano exactamente, aunque sí fue un periodo de bonanza económica, mucho en parte por sus negocios con gente Illuminati, como es el caso de Pearson, que también vino a significar pues la caída de México. Les voy a decir por qué. Porque la prosperidad que estábamos teniendo y el comercio de petróleo fue lo que principalmente motivó estas alianzas criminales contra nuestro país y buscar darnos un golpe de estado para acabar con la potencia económica que se estaba constituyendo México cuando existía el peso de plata que valía más que el dólar estadounidense. Se buscó por todos los medios, pues, que nosotros no fuéramos esa nación potente. Decían, destruyamos a México y que toda la inversión de estas personas adineradas de Europa, que estaban planeando usar México para limitar el expansionismo norteamericano, porque obviamente son logias de distinto tipo y no se llevan del todo bien, eran rivales, los hemos visto muchas veces pelearse, lo que hicieron fue destruir a México con terroristas como Emiliano Zapata, Francisco Villa, que recibía órdenes directamente del mando masón de los Estados Unidos. Eso está plenamente probado, incluso aplaudió la invasión de Estados Unidos al puerto de Veracruz y la masacre de 300 mexicanos. Ahí Pancho Villa fue colaborador de ellos también. Pancho Villa tenía propiedades, mansiones allá en El Paso, Texas, en Estados Unidos, con todo lo que robó a los mexicanos, y también tenía propiedades robadas aquí en México. Entonces, la historia real de nuestro país es muy distinta a lo que se nos ha estado planteando, y es precisamente por eso que pues nos dan ese golpe de estado, esa radicalización contra nuestro país, porque Estados Unidos no quería que México se levantara como un rival a su poderío. Y eso era lo que estaba consiguiendo Porfirio Díaz. Entonces, podremos decir que el gobierno de Díaz, que era un político salido del Partido Liberal,
del partido de los traidores a la patria, pues había hecho una recompostura de México. Y obviamente que era digno tener ese aprecio por el desarrollo de la infraestructura, pero sí faltó muchísimo desarrollo cultural, muchísimo defender nuestra fe cristiana con el gobierno de Porfirio Díaz, y eso fue lo que finalmente terminó también costándole el poder a Porfirio Díaz. Crean a este masón idiota, espiritista, llamado Francisco I. Madero, que lo único que hace es caotizar más aún el país, es que como echarle gasolina al fuego. Este tarado termina también siendo ejecutado por otro político armado por la masonería de Estados Unidos o por los aparatos de inteligencia de Estados Unidos, el embajador Wilson, que articula a Victoriano Huerta y a todos los generales que obviamente tenían buenas razones para estar furiosos con Francisco y Madero, porque era un terrible delincuente, un sádico que masacró también a muchos mexicanos. Tenían todo el derecho, se confundieron, pensaron que el embajador Wilson era distinto a Sherburne Gillette, se aliaron con él y esto terminó en la ejecución del traidor a la patria Francisco I. Madero, que era un agente de Rockefeller. Murió por sus propias conspiraciones, por sus propias traiciones a México, impulsando una revolución que mata a más de 2 millones de mexicanos. Pero luego viene este señor Victoriano Huerta, está un tiempecito en el poder, muy breve, y posteriormente a él también lo asesinan. Y luego vienen los peores, los narcos revolucionarios de Sonora, como Obregón, como Calles, los que van creando junto con el embajador de Estados Unidos, Morrow, o otro embajador, va creando ya la estructura del narcosistema que hoy conforma Morena, que es el sistema del partido único. Lo que fue el PNR ahora es el partido narcotraficante Morena, y eso nos garantiza un retroceso. No es cierto que de 30 años, no es cierto que de 50 ni de 60, estamos retrocediendo 100 años a esa clase de tiempo, al tiempo en el que se estaba conformando el narcopartido del partido, el PNR, el Partido Nacional Revolucionario, que por revolucionario es el retroceso, nos llevan a la edad de piedra. Y eso lo dijo perfectamente también Salinas Pliego en su participación. Dijo que Cuba, que Venezuela, que Nicaragua estaban en la edad de piedra, que Corea del Norte también dijo, que estaban en la edad de piedra llevados por el comunismo. Vaya que sí, es tanto el retroceso, tanta la barbarie que hay en esos sistemas totalitarios, donde no se respeta la vida, donde no se respeta la propiedad privada, donde no se respeta la privacidad, ni la libertad, ni el derecho de libertad de expresión, que sí, estamos hablando de un suicidio de la civilización, de una inexistente civilización en esos países. Entonces, por una internacional derechista en la cual yo estaría dispuesto también a fungir, y que todos debemos de interesarnos por estudiar y competir. A ver, ¿quién puede ser el mejor derechista? ¿Quién puede dar mejores resultados? Hay que verlo. Yo nunca lo he visto como una competencia, yo lo he visto siempre en beneficio de todos nuestros intereses en común. Nicaragua. Bueno, pues el influencer Walter José Gómez denunció que lamentablemente jóvenes están siendo perseguidos por la dictadura de Daniel Ortega del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Cuando van a misa son interceptados por grupos de policías quienes intentan arrancarles una declaración que los incrimine. Quieren obligar a través del terror a los jóvenes católicos a que digan que están formando parte de una conspiración armada contra la dictadura de Daniel Ortega. Según lo que intentan conseguir los policías, arrebatar de los labios de estos jóvenes asustados, que lo único que hacen es ir a rezar el rosario o ir a misa, pues quieren hacerle, para clausurar las iglesias, para poder tener elementos para meter en prisión a muchos sacerdotes. La persecución religiosa hoy está más radicalizada en Nicaragua, en toda América, que en todo el resto de América. En Nicaragua sí se está llevando a cabo una ejecución de este tipo. Quieren hacer que alguien declare que los está financiando a alguien o que les están dando armas o algo así, o algo que se pueda malinterpretar, para ir a detener al sacerdote y clausurar la iglesia. Esto es lo que está buscando Daniel Ortega. Daniel Ortega es un amigo del criminal López Obrador, es miembro del Foro de Sao Paulo y es el dictador más apestado porque ha masacrado jóvenes, más abiertamente que Maduro. De hecho, no es así, están más o menos por lo mismo. Y Lula también es un dictador en Brasil.
pero vamos a decir que Nicaragua está más allá de eso, o se toma de esa forma. Entonces, lo que tiene Daniel Ortega también es que su esposa, Rosario Murillo, es satanista. Rosario Murillo, busquen fotografías de ella, tiene las muñecas repletas de pulseras y usa un tocado de la santería en la cabeza. Esta señora es un esqueleto, es un muerto viviente. Búsquenla, por favor, busquen la fotografía. Es una practicante de la brujería y el satanismo. Cuando se compraron los autobuses nuevos del sistema de transporte público de Nicaragua, lo primero que hizo con los autobuses fue organizarlos para que hicieran desde lo alto, para que se viera desde lo alto, la imagen del ojo de Horus, que para los satanistas es el ojo de Anomos, el sin ley o el innombrable, que es el maligno, que es el enemigo, que es el diablo. Eso es lo que mandó a hacer Rosario Murillo, esposa de Daniel Ortega, que si llegara a morir Daniel Ortega, ella inmediatamente se convierte en presidente de México y seguiría implementando todas estas prácticas. La guerra de ella es por tanto contra la Iglesia Católica, porque sabe que el satanismo no puede triunfar sobre Nicaragua si sigue operando la Iglesia Católica, si se siguen haciendo los rezos, si se sigue concientizando a las personas, si no logra arrebatar a Dios y el conocimiento de los santos, de la Iglesia, de la Virgen, la alianza, el pacto santo de la Iglesia. La esposa de Cristo sabe que no puede mantenerse en el poder todos estos ritos, todos estos actos de consagración a Satanás que está haciendo la esposa de Daniel Ortega. Daniel Ortega también es satanista, pero es más discreto, ¿no? O sea, no lo vemos tanto con los ritos, con las veladoras, con los símbolos, con las pulseras, con el tocado santero, bueno, todo eso. Esta señora es una bruja y es la esposa o amante, o lo que se le quiera llamar, la bruja del dictador Daniel Ortega. Es una ofensiva de todos los sentidos, es lo que estoy tratando de decir, contra la Iglesia Católica por parte del dictador socialista de Nicaragua. Este dictador socialista llegó en el 85. Llegó en 1985. Y estamos en 2024 y es increíble cómo se ha mantenido ahí. No se tratara del señor Somoza. Ese fue un gobernante, sí, que estuvo mucho tiempo en el poder, pero Anastasio Somoza no era satanista. Por eso, la Organización de los Estados Americanos y el alto mando de Estados Unidos quitó al presidente Somoza. Y el presidente Somoza, antes de retirarse del gobierno de Nicaragua, dijo: ustedes se van a acordar de mí, porque el socialismo, si yo caigo, el comunismo se va a extender por todo el mundo, por toda América, creo que dijo. Va a llegar hasta la frontera de Estados Unidos. Es decir, mencionaba ya la llegada de la satanista Sheinbaum, de López Obrador, ya no lo comentaba de la comunista Sheinbaum, ya nos decía que eso nos iba a pasar. Tenía toda la razón Anastasio Somoza, que en paz descanse y que en gloria de Dios esté. Bueno, pues vamos con otras cosas. Ricardo Salinas Pliego dice: no podemos bajar la guardia, con la libertad se crea la prosperidad, la innovación, la competencia. Que Nicaragua, que Cuba, que Venezuela, que Corea del Norte se encuentran en la edad de piedra. Soy optimista pese a lo que está pasando en México, se refiere a Sheinbaum, porque somos países jóvenes y los jóvenes tomarán la vida en sus manos para forjarse una vida. Manténganse con la esperanza, la verdad y la justicia las tenemos de nuestro lado. Es un discurso verdaderamente que puede ser conmovedor por parte de Salinas Pliego. La conferencia conservadora se organizó en el Hotel Hilton de Buenos Aires, Argentina. Bueno, pues a falta de otro lugar, yo creo, porque ese Hotel Hilton pertenece a la familia Hilton Rothschild. Entonces ahorita algunos van a decir: entonces son malos, entonces están con... No, no hay que pensar necesariamente eso, sino que pues contrataron ese hotel. Raro a mí se me está haciendo que los del Hilton no hayan dicho: nosotros no admitimos esa clase de gente en nuestras instalaciones. Raro se me hizo, porque ellos sí son de eso, ¿eh? Ellos también son de esa secta. Ustedes saben que Paris Hilton está casada con un poderoso heredero de los Rothschild. Bueno, pues ellos están por ahí.
En Estados Unidos, Donald Trump publica una foto hecha por inteligencia artificial en que aparece con Elon Musk en la oficina oval, que es la oficina del presidente de los Estados Unidos en la Casa Blanca. Un anticipo del futuro cercano. Ligan al multimillonario Bill Gates con la eugenicista racista Susan Cluett, heredera del pensamiento nazi. Bueno, pues la Fundación Bill and Melinda Gates ha donado hasta el año 2022 más de $24 millones a las clínicas del aborto de Planned Parenthood. El Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles, situado en Getafe, Madrid, España, fue iluminado de color rojo para honrar la vida de los cristianos que están siendo perseguidos en el mundo por su fe. Caso Beatriz García. Falleció en un accidente de moto en el año 2017, tuvo a su bebé en el año 2013. La bebé, la niña, tenía una malformación. Ella lamentablemente vivió un poco y luego falleció. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues ahora los grupos de odio feministas quieren usar el caso de Beatriz García para decir que ella se murió, que porque no le practicaron un aborto. Y ese expediente basura lo integraron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Interamericana de Derechos Humanos y quieren que dé un fallo contra El Salvador para que El Salvador promueva el aborto, para que esté obligado a promover el aborto. Y no solamente eso, sino generar una jurisprudencia a nivel toda Iberoamérica para que se impusiera un aborto sin límite de tiempo, ¿no? Es lo que ellos están buscando. Es sumamente negativo y esto lo están omitiendo todos los medios porque además está operando, fíjese cómo es esto, ¿no? Las cortes tienen que ser públicas, los desahogos de esta clase de cosas tienen que ser públicos y sin embargo lo que se está haciendo es ocultarlo por todos los medios. La CIPAC, bueno, pues la youtuber católica Mamela Fiallo se tomó fotografías con el actor mexicano Eduardo Verástegui, que está ligado a Morena, que está ligado a Carlos Slim, yo creo que ella no lo sabe, voy a seguirle insistiendo, y otra fotografía con Eduardo Bolsonaro, quien también tiene amistad con Eduardo. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa con todo esto, porque yo ya les mandé un mensaje diciendo, ¿sabe qué? La verdad es que nosotros... siento mucho tener que decirlo, pero México no tiene representación en la conferencia que se dio en Argentina. O tal vez sí. Sabiendo esto, tal vez Ricardo Salinas Pliego pues se ha presentado tal vez él como representante de México. Y digo que Salinas Pliego tendría una mejor presencia o tendría un mayor impacto o un mayor reconocimiento siendo empresario que este actor de mal pasado, de muy mala nota. Perdóneme, pero yo no puedo olvidar cómo él ayudó a Sheinbaum, cómo llamó a destruir el voto católico mexicano, cómo él está ligado al pederasta, al agresor sexual, porque sí lo denunciaron, Antonio Berumen, cómo es que él se subía precisamente al avión presidencial de Enrique Peña Nieto, sentándose todo ambicioso, todo ridículo en la silla presidencial, diciendo que lo había invitado Angélica Rivera. Bueno, pues yo les recuerdo que la boda adúltera de Angélica Rivera fueron padrinos Carlos Salinas de Gortari, que es aliado de López Obrador, dueño del Partido del Trabajo, Carlos Slim, que recibió 76,000 millones de pesos en contratos directos por López Obrador, y también era padrino de la boda Antonio Berumen. Este sujeto, Eduardo Verástegui, no es bueno. Y mire, que yo reconozco que si escuchamos sus posiciones, los debates a los que ha participado en medios de comunicación, pues ahora sí que podría decirlo, oye Eduardo, ¿en serio que tienes la capacidad de ser actor? Y si no te conociera, si no supiera tu pasado borrascoso, hasta te voy creyendo que auténticamente te has convertido a la fe cristiana. Pero es que yo sé mucho. Sé demasiado. Entonces, y espero yo, digo, no es por algo, no es por maldad o porque yo crea que este sujeto realmente pueda ser una amenaza de llegar a ser presidente e impulsar. ¿Qué haría, no? Si este sujeto llegara a ser presidente,
Primero, no lo creo porque nadie lo quiere, nadie lo vota. O sea, es como algo que desentona, francamente. Porque Bolsonaro y su hijo sí son unas personas que mueven millones en Brasil. ¿Sí? Trump es millones de personas que votan y creen en él. Javier Milei también movilizó millones de personas creen en él, en su proyecto, en La Libertad Avanza, en Viva la Libertad, carajo, es eso. Y es una persona que también tiene estudios en economía. Y entonces yo voy viendo, ¿no? Desentona. No, en serio, no es algo personal, pero sabemos demasiado de Eduardo, sabemos de sus ligas con el padre Maciel, con los legionarios de Cristo. Sabemos que hay gente corrupta del Opus Dei también cerca de él. Sabemos muchas cosas que no cuadran. Antonio Berumen, Carlos Slim, bueno, Morena, él llamaba a pedir votos para Morena a través del partido Encuentro Solidario, que es un partido además protestante, anticatólico. Entonces, ese Eduardo, que además no mueve a nadie en México, somos 130 millones de mexicanos más ya, y la mayoría de las personas no tienen una opinión favorable de él. Por esas payasadas de andarse subiendo al avión presidencial, por tener un departamento en Miami, 4 pisos arriba sí, el de Peña Nieto y Angélica Rivera, no habla bien de este sujeto. Este sujeto es muy trepador. Yo lo considero así. Yo pienso que es muy ambicioso y muy trepador. Y se dio cuenta que jugándole al catolicismo y traicionando realmente a los católicos iba a lograr eso. Porque si ustedes han escuchado al Papa Francisco, la doctrina social de la Iglesia que dijo en estas elecciones de Estados Unidos es: el que no vota no es bueno. El que llama a no votar no es católico. El católico siempre tiene que votar y debe de votar por el mal menor. Y Eduardo lo que dijo es destruir el voto católico mexicano. ¿Para qué? Para ayudar a la judía atea Claudia Sheinbaum. Sé otras cosas de este señor, las fiestas estas depravadas que organizaba Donatella Versace, con Jennifer López, ligada posteriormente a Didi. Sabemos de Eduardo sus ligas con los hijos de Carlos Slim también. Carlos Slim Domit, que está acusado de cosas que ni siquiera no se podrán imaginar. Que es además, tiene por suegro a Miguel Torruco del partido narcotraficante Morena, que fuera secretario de turismo de él. Tiene ligas con Patricio Slim, que es el que le paga la película esta de Sonidos de Libertad, que yo pongo también en duda Sonidos de Libertad porque el que narra eso es un templario. Lo hemos encontrado en un archivo de un templario. En el estado de Utah hay una sociedad secreta de ese tipo. Pues mire, no vamos a dilucidar el día de hoy lo que es Eduardo, pero sí, ¿no? Desentona porque, les digo, fuera todavía el candidato fuerte, fuera alguien que moviliza masas, pero no tiene nada de eso. Entonces, yo no sé si Salinas Pliego tenga alguna aspiración política de ofrecerse como candidato, pero yo creo que incluso Salinas Pliego tendría a lo mejor más posibilidades de ser presidente de México como empresario, como lo hizo Donald Trump, que un sujeto como Verástegui. Ahora que a Salinas Pliego se le puedan encontrar más cosas, ya no importa porque pues todos vimos cómo acaba de perder una millonada, cómo acaba de denunciar que la Secretaría de Hacienda está trabajando para la familia Astor para hacerle un daño a Grupo Salinas. Es el castigo, la pérdida de todos esos billones de pesos, es el castigo por estar hablando contra el socialismo. Entonces, esa cuota que él acaba de pagar, créanme, un empresario no arriesga de esa forma su patrimonio, porque esto sí le afecta, sí fue una suma considerable. Ya empiezo a creerle a Salinas Pliego entonces cierta honestidad en la forma de manejar sus negocios, en lo que está diciendo, ya empiezo a creerle, porque sí le costó.
En cambio, si analizamos la vida de Verástegui, solamente ha sido acrecentar y acrecentar y acrecentar su fortuna a través de Manto Guadalupano y esas clínicas supuestamente pro vida que tiene en California, la mansión que tiene en Pasadena y todas esas cosas que él ha hecho. Se exhibe con relojes Richard Mille que tienen un valor de 23 millones de pesos cada uno de esos relojitos y no ha perdido nada. Todo ha sido ganar, ganar. Entonces, ya esta pérdida y que sus empresas están amenazadas por la dictadura de Sheinbaum, ya me empieza a presentar, oye, sí, tal vez Salinas Pliego sí se está desvinculando de toda esta mierda, de toda esta basura. Pues sí puede ser. Sí se lo estoy creyendo. Vimos también a Morena tratando de hacer quebrar Banco Azteca, entonces, a lo mejor sí. Ya cuando alguien se arriesga de esa forma, bueno, que me dirán, los empresarios también son expertos en arriesgarse. Pues sí, eso también es cierto, pero el que no arriesga no gana. Vamos a ver, porque arriesgar toda la fortuna familiar, todos los negocios de varias generaciones, a lo mejor y sí va esto en serio. 1 hora 40 minutos, me voy ya casi. La CIPAC, Javier Milei dijo que nunca hay que negociar las ideas, que no para agradarle al electorado de izquierda, porque eso también es algo que hacen muchos partidos, como el PAN, que piensan que incorporando algunas políticas o discursos feministas, como esa tontería de las y los y todos, he escuchado también a políticos del PAN hablar de todos, el lenguaje políticamente incorrecto, el lenguaje transexual, el lenguaje indefinido. Bueno, él dice que no, que esto no se puede aceptar. No somos LGBT ni feministas, ni nos interesa atraer esa clase de gente a un partido político. Este mensaje que dio Javier Milei es para restregárselo en la jeta a Jorge Romero Hicks, dirigente del Partido Acción Nacional, que dice que está desesperado para nutrirse de las ideas de la gente de la extrema izquierda. Pues no. Dice que no, que las ideas no son negociables, porque si aceptas las ideas de otros, te quedas sin convicciones y te adulteras. Y eso también debería de aprenderlo otros políticos, ¿no? Otros políticos que han adoptado cierto discurso de izquierda e incluso globalista para supuestamente atraer un electorado. Apréndanse esto. A nadie le gustan esas agendas. Realmente esas agendas no movilizan gente. A lo mejor y a lo que están aspirando es a recibir dinero sin esforzarse, sin ofrecer un trabajo de calidad. Porque eso es ahora lo que hacen muchas empresas. Muchas empresas y partidos políticos dicen, me van a dar tanto dinero si incorporo la inclusión gay o transexual a mi partido. Que además ya por ley creo que es obligatorio que tengan eso también, que es una desgracia porque ese es el fin de la democracia. Si todos van a decir lo mismo, entonces no va a haber ninguna alternativa. En la CIPAC, Salinas Pliego llamó a los empresarios a apoyar económicamente a los medios que dan la lucha cultural contra la extrema izquierda. En la CIPAC dice que se ha cumplido, dijo Javier Milei, que ha cumplido con sacar a los zurdos del poder, a los kirchneristas. Confesó Javier Milei que siempre ha odiado a los políticos de carrera. Pues sí, porque no tienen convicciones, porque dicen en ellos que ellos construyen su discurso político a partir de una tonta encuesta. Y no se dan cuenta que en la misma encuesta ya viene implícita las ideas que quieren imponerle al pueblo. Y el Estado como una herramienta de opresión, una colonia de leprosos, así llamó a los políticos, y que él pues se ha incorporado a esto precisamente porque esa colonia de leprosos le hicieron mucho daño a su país. Javier Milei recordó cómo los medios de comunicación anticipaban o decían que él fracasaría en todo. Todos los malos pronósticos, todos los malos agoreros le dijeron que él iba a fracasar. Dice, hemos cumplido con nuestro objetivo y hoy se asombran a regañadientes. El empresario Ricardo Salinas Pliego se reunió con Javier Milei en la Casa Rosada, incluso compartió un video presumiendo cómo llegaba, cómo arribaba al lugar. Para que pues el pueblo de México vea que ya hay una alianza con estos empresarios y esto le va a hacer mucho bien porque Salinas Pliego ya está conversando con Elon Musk y con Donald Trump. Entonces yo creo que Eduardo ya, Salinas Pliego ya debe saber que no nos gusta Eduardo, que no lo soportamos, que no es un buen personaje, que es un personaje de mala nota, que él lo apoyó, por cierto, y eso
le restó puntos. Eso fue muy cuestionable, que él estuviera apoyando a Eduardo y no apoyara a la candidata de oposición Xóchitl Gálvez, aunque finalmente terminó declarando en una entrevista con Javier Alatorre que era necesario votar por la menos peor. La CIPAC, el presidente argentino, llamó a acabar con la izquierda y fortalecer nuestras ideas, recordando un pasaje de la Biblia en que Jacob pues protege su cabeza rodeándola con piedras, porque dice que esto que tenemos aquí es lo más importante, nuestras ideas. El empresario Ricardo Salinas Pliego se reunió por tanto con él. La CIPAC, que yo no me lo puedo aprender, es la Conferencia Política de Acción Conservadora. Repito, Conferencia Política de Acción Conservadora, eso es la CIPAC. ¿Qué más? Bueno, pues se registró un sismo de 7 grados en California, principalmente se sintió en San Francisco, que tiene costa, también se sintió en Los Ángeles levemente. Duró muy poco, por eso no es destructivo, y hubo una alerta de tsunami que en las últimas horas se canceló, no hubo tsunami. Robert F. Kennedy Jr., nombrado por Donald Trump secretario de Salud, dijo que quiere poner fin a los mandatos de vacunación obligatorio y que las vacunas sean simplemente voluntarias y electivas para los padres de familia sobre sus hijos. En México, Estados Unidos eleva a $15 millones que ofrece como recompensa por la detención del Mencho de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del cártel Jalisco. En México, el director de materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública, Adoctrinamiento de Odio de Clases, afirmó que ser pobre es bueno. O sea, no tener nada, no hacer nada, porque el estado natural del hombre es la pobreza. Todos nacemos pobres. Ser pobre es bueno y ser rico es malo. Así lo afirmó Marx Arriaga para la revista MX. ¿Qué le pasó a MX, México, después de haber localizado 1,650 personas por más de 5 años que fueron desaparecidas en fosas clandestinas por los narcos, el activista mexicano Eddie Carrillo logró encontrar el cuerpo de su hijo Eric Carrillo en un predio en la zona de Tijuana, Baja California. No lo encontró con vida, no lo encontró como hubiera querido, pero ya es una satisfacción. Y fíjese cómo es que él emprendió todo este camino, encuentra más de 1,650 cuerpos de fosas clandestinas y tras esto la recompensa es saber qué ocurrió con su hijo. Ahora pues probablemente venga la idea de si el asesino, si los que le hicieron esto están con vida, deben de pagar. Nada de esto debió de haber ocurrido, ¿verdad? Reino Unido, los jugadores del Manchester United se rebelan y se niegan a vestir la chaqueta con la bandera de los gays, del arco iris, que creo que cada color significa una... ¿cómo se dice? Para que no me censuren. Una orientación, desorientación. Andrés Manuel López Obrador recortó presupuesto de la Secretaría de Salud y de Educación para priorizar sus grandes obras faraónicas, informó la periodista mexicana Nayeli Roldán en su libro La austeridad que mata. La austeridad mata es un trabajo periodístico de Nayeli Roldán, similar al que yo he venido haciendo en todo este tiempo, hablando de cómo López Obrador, ahora con Sheinbaum, le acaban de quitar el 89% a la salud pública. Si así están los hospitales para llorar, si así las puertas del IMSS mataron a una niña que la prensaron, imagínate, le acaban de quitar el 89% a la salud pública para 2025. Que yo digo, no vayan, busquen otro hospital, porque lo barato sale caro. Dice que, por ejemplo, el austericidio, así lo vamos a llamar, porque es que esto no es austeridad, realmente si ya no se gastó ese dinero es porque se lo robó para otro propósito, es porque se lo robó él. Le quitó, por ejemplo, el 59% al mantenimiento de las carreteras. Y esto está correlacionado con que aumentaron en un 22% los accidentes viales y toda esta muerte. Yo lo que le quisiera comentar a Nayeli, voy a ver si puedo encontrar su cuenta de X. Hace poco explotó una pipa que se volcó en la carretera Chamapa-Lechería. Y
Como todos, nos hemos dado cuenta que se han incrementado mucho los accidentes de este tipo, los accidentes de pipas que se volcan y incendian y muere la gente quemada. Esto tiene que ver con el sexenio de López Obrador cuando hubo el desabasto de gasolinas porque él cometió la tontería de creer que se podía dejar de utilizar los ductos de Pemex, que según él para combatir el huachicol se cerraban los ductos de Pemex y que de esa forma se iba a solucionar el problema enviando puras pipas. En primera, las pipas también se las roban. Y en segunda, destruyes las carreteras, porque tanta pipa tan pesada que sigue pasando con tanto transporte de carga, lo que estás haciendo es destruir los caminos, las carreteras, las autopistas, las dañas más rápido. Y si estas se volcan, pues ocurre esta desgracia. El día de hoy se volcó una pipa, pero afortunadamente no explotó. Y entonces es eso, o sea, todo viene correlacionado con este gobierno mediocre, corrupto, ineficiente. Todo viene mal con esto. Por eso se han incrementado los accidentes viales, la delincuencia, el narcoterrorismo, los drones explosivos, los coches bomba como los de Guanajuato, que la delincuencia capta a los adolescentes y ahora a los profesionistas. Es el resultado de 6 años del peor gobierno de la historia de México y de las peores políticas que lo conformaron. Estados Unidos ofrece $142 millones por información para capturar a 30 capos mexicanos. En Sinaloa se incendió el Museo de Arte de Mazatlán. El gobierno asegura que no hubo heridos. Dice que estaban fumigando con gasolina. Fue localizado el cuerpo desmembrado y embolsado en la autopista México-Guadalajara del periodista mexicano Heriberto González Rodríguez, tesorero municipal de Sinapecuaro, en el estado de Michoacán, gobernado también por el partido Morena. En paz descanse Heriberto González Rodríguez, tesorero de Sinapecuaro. Una víctima más. ¿Acepta acaso Gerardo Fernández Noroña que López Obrador es un delincuente? Dijo que si la oposición regresara al poder o si una oposición se conformara en el gobierno central, lo primero que harían sería enviar a prisión a López Obrador. No tenemos que esperar a que venga una oposición. Seguramente Estados Unidos mandará a prisión al narcopresidente como lo hizo con Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras. Adela Micha dijo ser feminista en la entrevista con Agustín Laje, dijo defender el aborto como un derecho de la mujer. Laje explicó que la Agenda 2030 fracasó y que por eso ahora buscan una Agenda 2045, que es antidemocrática y totalitaria. Viene promocionando su nuevo libro en la Feria Internacional de Guadalajara, Jalisco, titulado Globalismo. Agustín Laje es entrevistado por la periodista progresista Adela Micha y les digo, hay esperanza detrás de este túnel de oscuridad, porque entonces ya están comprendiendo, incluso los medios oficialistas, los periodistas del sistema, ya están comprendiendo que ya llegó un momento en el que hay que cambiar de ideología. Asesinan a la influencer Fedra Gagiola, yo antes decía Gagiola, al salir de un gimnasio en Tijuana, Baja California, una ciudad gobernada por Morena. Ella era una influencer que daba consejos de cómo hacer ejercicio, de cómo cuidarse la piel, y entonces la balacean en su coche varias veces, y eso es lo que tiene a muchos en este momento preocupados, pues decir, ¿por qué? Bueno amigos, pues con 1 hora 53 minutos de transmisión, extenso, pero yo creo que es una buena exposición la que he hecho hoy, pues con eso me despido. Como siempre te invito a darle me gusta, compártelo en tus redes sociales, déjame un comentario, amplía esta información, comparte información. Si algo quieres que aparezca en estos micrófonos, en este programa de radio, en serio, es de mucha ayuda. Haz un donativo, premia este trabajo, si lo estimas así conveniente, si te ha gustado. Con todo eso me puedes ayudar. Gracias a ustedes, gracias a Dios. Hasta la próxima.